La Comisión Diocesana para las Comunicaciones Sociales y Radio Capital presentan Voces de Esperanza. Voces de Esperanza. La voz de Dios. La voz de Dios. La voz de la Iglesia. La voz de la Iglesia. La voz del mundo. Voces de Esperanza. Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la Iglesia. La Sagrada Escritura es, con la tradición, fuente de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. La voz de Dios en su palabra. Buenos días, familia Voces de Esperanza. Un gusto saludarlos en esta hermosa mañana. Dios nos ha regalado una lluvia ligera, pero muy rica. Una bendición que recibimos con alegría porque el Padre Dios, compasivo y misericordioso, nos ama tanto que siempre nos da hasta en esto todo lo que conviene para nuestra salvación. Así es de que celebramos este día con fe y amor. Y gracias por ser parte de la historia que escribimos aquí en Voces de Esperanza. Dexter, buenos días, ¿cómo estás? Y con el gusto de saludarte. Gracias, padre, igualmente un fuerte abrazo. Muy contento de estar aquí contigo y con todo el auditorio de Voces de Esperanza. Muy amable, gracias. Saludo a Patti, quien está atendiendo líneas telefónicas 273-1789 y 273-1755. También saludo a José, quien está en controles técnicos, y esperamos que en un momento se integre Belén para el trabajo de producción. Tenemos la propuesta de la palabra de Dios en esta mañana, es el Evangelio de la liturgia del día, se va a proclamar y vamos a leer pues algunas frases que destacamos para la reflexión, ya que es importante que también la palabra del Señor vaya guiando nuestra vida en este camino hacia la eternidad. Celebrando pues la alegría de la Pascua del Señor. Dexter, cita bíblica y proclamación de la palabra. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, de los versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como la luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy elevo mi canto al que es 3 veces santo. A ti que eres mi roca, mi Dios de amor. Mi Dios de amor. Ya despierta la vida y tu amor me convida. Muy bien. Creer en Jesús, creer en el Padre, un signo de confianza, de entrega, de abandono. Ante Jesús hay que tomar una decisión, Dexter, o se le acepta o se le rechaza. Yo creo que no hay tanto una proclamación así abierta en palabra, te acepto Jesús, te rechazo. Más bien es la actitud de la vida la que habla acerca de una aceptación o un rechazo de Jesús. En este caso, bueno, aquí su palabra que siempre nos ilumina. Jesús Luz, amablemente, vamos a decirlo de esta manera, transforma el camino de nuestra vida y nos presenta el proyecto de amor que tiene el Padre de Dios con nosotros. Él ha venido como luz para el mundo
Y el que crea en él, más adelante se comenta ahí en el texto, pues no caminará en tinieblas, tendrá luz, y esta luz es una luz de vida. Así es de que esta mañana podemos hacer un acto de fe en las decisiones de nuestra voluntad. ¿Aceptamos o rechazamos a Jesús en nuestra vida? Un día le escuché decir a un sacerdote una frase muy fuerte, pero muy real, diciendo que el Evangelio es de vida o muerte. Así. Y seguramente él lo hacía recargándose en esta proclamación de Jesús. El que cree en mí, cree en el Padre y tiene la vida. Así de sencillo. En consecuencia, el que no cree en mí, no tiene al Padre y pues no tiene la vida. De hecho, la primera carta de San Juan, por ahí del capítulo 5, versículo, creo que 12 por ahí, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así literalmente, y el que no lo tiene, no tiene la vida. Entonces, el Evangelio, como tú decías, Padre, Jesucristo, que recordemos que el Evangelio no es un libro, es una persona, Jesús de Nazaret. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, va a decir, el Evangelio tiene rostro y tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret. El que rechaza el Evangelio, pues está rechazando la salvación, está rechazando la oferta de salvación, que además es eso, una propuesta. La salvación no es una imposición, es una proposición o una propuesta. Yo te propongo, este es mi plan, ¿lo quieres o no lo quieres, verdad? Va a decir Jesús un día, el que crea y se convierta, se salvará, el que no, se condenará. Entonces, qué peligrosa es la libertad del hombre cuando puede en sí mismo decidir, el mismo Jesús decir, yo no lo condeno, solito se va a condenar porque él mismo va a decir, no me interesa tu proyecto, no me interesa tu plan, no me interesan tus valores, tus preceptos, tu palabra, no me interesas tú. Yo tengo mi forma de pensar, de creer, de caminar y me quiero ir por ahí. Bueno, pues, perdón. Entonces, pues la consecuencia, digo, no es amenaza, ¿verdad? Al contrario, vamos por el lado positivo, los que hemos aceptado a Jesús, tenemos y queremos tener esa nueva vida que nos regala. Fíjate que es interesante esto que has comentado. En el centro de todo está la persona de Jesús. Él nos ha revelado a través de sus palabras y de sus obras en particular la presencia viva del amor de Dios y este deseo de salvar a la humanidad entera. Porque el juicio de Dios hacia el mundo es un juicio de misericordia, claro, un juicio de salvación. Por consiguiente, nosotros lo único que respondemos es creo, lo acepto. De allí que cada vez que nosotros profesamos nuestra fe, y no me refiero solo al credo que rezamos cada domingo o cada solemnidad, sino que la profesión de fe en el servicio, en el amor, en la entrega, en el trabajo, en la evangelización, es una respuesta diciendo sí al amor de Dios, a este juicio de misericordia. Cuando tu servidor emite un juicio negativo, derrotero, un juicio pesimista, o incluso un juicio criticando y destruyendo la vida de mi prójimo, es porque estoy afirmando una actitud de superioridad hacia él, ¿no? O sea, si yo te juzgo, Dexter, por lo que haces, por cómo vives, es porque inconsciente o conscientemente estoy mostrándome superior a ti. Tanto que estás haciendo lo incorrecto, lo estás haciendo mal, o incluso hasta con burla. El juicio de Dios no es ese juicio de condena, no es ese juicio de sacar a flote todos tus errores, eso, acusatorio, condenatorio. Es un juicio de misericordia. Y este juicio de misericordia es un juicio de amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Por eso Jesús ha dicho, pues el que cree en mí tiene vida eterna. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Entonces yo creo que en esta mañana puede cambiar nuestra idea, experiencia de Dios, porque más de uno también pudiera así como que tenerlo como aquel que nada más está esperando la oportunidad del momento para fastidiar su creación que somos nosotros. Al contrario, si nos creó desde un proyecto de amor y en Jesús nos lo está dando a conocer, como que ya llegó el momento de que entremos desde la fe, respondiendo aquí, dice Jesús, el que cree, el que acepta, tiene luz, y el que rechaza está en tinieblas. Ya llegó el momento entonces de aceptar este proyecto de amor que Dios tiene para con nosotros. Y lejos de hacer una fe simplista o superficial, en donde decimos, bueno, yo sí creo en Jesús, yo hoy tengo mi imagen del Sagrado Corazón, o tengo mi escapulario. Esas son manifestaciones de una devoción que también, claro, tienen fe,
Pero la fe que salva, o la fe que nos hace vivir la salvación, es aquella que se manifiesta en la vida, como tú ya decías, no solo recitar cada uno de los artículos de fe del credo niceno-constantinopolitano, del credo de los apóstoles, no solo es eso, porque así que fácil, yo digo que creo, recito el credo, pero además robo, transo y hago cochinadas por allá, pues eso no es creer. La consecuencia, nosotros fíjate que cuando damos el querigma o evangelizamos, te habrá pasado tú en las experiencias que tienes, para poder explicar un poco este ejercicio de la respuesta del hombre a la propuesta de Dios, hablamos de la fe y de la conversión como algo que va separado, pero en los hechos no va separado, en los hechos va junto, la fe y la conversión es un solo movimiento. Creo en Jesús y empiezo a vivir como me está pidiendo que yo viva. De lo contrario, Santiago va a decir, pues ¿cuál fe? Ve cómo obras, cómo estás viviendo. Está muerta. Esa no es fe. Está Eso muerta que estás esa haciendo fe. tú no es fe, ¿no? Muy bien, pues aquí está la propuesta de la palabra de Dios. Jesús propone esta respuesta de fe, esta respuesta de amor, de esperanza, y Él está al pendiente de qué dices, de qué digo, sí o no. Ya tenemos a Lauris, quien esta mañana se integra con nosotros en el trabajo, y en un momento ya entramos a platicar con ella en un tema muy interesante que viene a proponernos. ¿Dónde están los que alaban? ¿Dónde están los que rinden honor? ¿Dónde están los que cantan al Hijo de Dios? Que se escuche una sola alabanza, que levante sus voces a Cristo el Señor, al que vive y reina por siempre, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, Señor de... Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Te extrañábamos y nos da gusto que ya vayas mejorando en tu salud. Padre, muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a ustedes por estar aquí, por permitirme formar parte de este programa tan especial. No, al contrario, gracias por tu buena disposición para servir a Dios y a la comunidad. Platicamos acerca de esta pedagogía que desde la familia se puede aprender en los valores, principios en la fe. Y sobre todo, bueno, hemos estado diciendo muchas cosas interesantes de todos los grandes regalos que Jesús resucitado ha venido a traer a la iglesia, y los hemos platicado estos días. Y pues desde la familia, qué mejor aprender estos valores y principios para ponerlos en práctica. Pues sí, Padre, qué mejor vivirlos en ese ámbito donde el amor incondicional debe ser la base para que nos estemos sintiendo personas, sintiendo hijos de Dios, antes que hijos de Dios, amados, y recibiendo ese amor incondicional que nos permite tener un proyecto personal, ir formando un proyecto personal con un resguardo de amor que nos va a ir acompañando en el resto de la vida. El día de ayer estábamos en el grupo de San Juan Bautista hablando de la pedagogía de la familia, y entonces hablábamos qué importante es lo que estamos viviendo en nuestra infancia, en nuestra vida familiar, y cómo realmente tiene un peso muy importante en nuestra vida futura. Y entonces hablábamos de quién había tenido experiencia de amor, quién había sufrido otra clase de experiencia. Y verdaderamente a la hora de ponerlo en la plenaria y de ponerlo sobre la mesa, nos damos cuenta cómo ese periodo en nuestra vida donde como niños nos vivimos como dones y como regalos, es un regalo maravilloso que quienes están a nuestro alrededor nos han dado. Hablábamos un poco de la experiencia de cada una de las personas y compartían su propio testimonio, y hablaban algunas del dolor que les había causado, por ejemplo, el rechazo de una abuela. Claro. Un dolor ahora, en la adultez, casi madurez, donde ya hay hijos adolescentes y en fin, en donde el dolor del rechazo de una abuela todavía está presente en la vida. Donde probablemente algunas de ellas ya hasta son abuelas también. Exacto.
Fíjense qué importante como esa parte, esa conciencia a nivel familiar de los padres, de los abuelos, de quienes estamos alrededor de esos niños y esas figuras importantes para el niño, lo que recibe el niño de esas figuras importantes en su vida, lo marcan de manera muy importante, padre. De modo que yo sí invitaría a los padres de familia, a los abuelos, a los maestros, que estamos a cargo de la educación y de la formación de esos niños, antes que pensar en darles, a lo mejor inclusive elementos materiales, pensar en darles amor, porque ese amor llena el corazón de las personas y nos prepara para después en el futuro podernos donar y sentirnos plenos, llenos de amor. Virginia Satir dice en sus libros, ella es una experta terapeuta familiar, y ella llama llenarnos de amor, lo establece como una analogía a una olla de autoestima. Ella dice que en su casa, cuando era joven, cuando era niña, había una olla en la parte de atrás y cuando se reunía la familia en pleno, en esa olla se hacía un guiso muy, muy abundante para compartir. Y ella lo refiere a eso que ella sentía cuando eso sucedía, cuando esa olla era objeto y motivo para reunirse y sentir el amor entre la familia. Qué importante es eso y qué necesario es traerlo a nuestro corazón como esposos, desde el amor esponsal, como padres, como abuelos, como maestros, que estemos dedicados al área tan importante de la educación. Muchas veces hemos hablado aquí en el programa de que el amor es la fuerza curativa, sanadora, y hoy agregamos pedagógica, que existe. Todo lo contrario al desamor, que se traduce en odio, rencor, golpes, maltratos, ofensas, que en lugar de educar o de formar, destruye a la persona. El viernes pasado con Gerardo, que hicimos un análisis de esta situación social Estaba yo escuchando. que estamos viviendo en nuestros pueblos. Tu servidor comenté, Laurita, si recuerdas el comentario, que no todo se lo podemos aventar como responsabilidad o culpa, llámese como se llame, a las instituciones, claro que no, o a las autoridades, sino que también mucho tiene que ver lo que padres de familia han hecho o dejaron de hacer en la casa para hacer de este niño joven lo que ahora tenemos, ¿no? Un problema en la sociedad, aquel que nos está robando, secuestrando, matando. Entonces, el amor crea, construye, edifica, sana. El odio, desamor, tradúzcase odio, rencor, o incluso hasta la misma indiferencia. ¿Por qué no decir es muy fuerte también lo que es la omisión? Como padre y familia, no te aporto, no te doy aquello que de mí, para ti, pudiera ofrecerte para este proceso y proyecto educativo y formativo de la persona. Dexter. Yo me estaba recordando de mis abuelos maternos, ahorita que comenzaste con este ejemplo, y la verdad es que estos dos seres maravillosos, mi abuelita Marta y mi abuelito Fernando, le dieron tanto a nuestra vida cuando éramos chicos nosotros, en educación, en corrección, pero en amor sobre todo, ¿no? A tal grado que yo no recuerdo, y estaba ahorita haciendo un análisis, no recuerdo nunca no haber querido ir con ellos. Siempre que alguien decía, vamos a la casa de los abuelitos, era un sí automático de todos los nietos, mis hermanos y de mis primos, y era ese centro de reunión donde mi abuelito era un tipo muy simpático, tenía una forma de pensar muy simpática y siempre era muy generoso, nos conocía perfectamente bien a todos los nietos, y entonces cuando llegábamos él ya tenía listas unas bolsitas y decía, estas papas son para fulano, este dulce es para perenga, pero a todos los nietos, o sea, tenía el detalle de habernos observado y habernos visto qué nos gustaba, y cuando llegábamos ya estaba listo lo que a cada uno le gustaba, aunque fuera pequeñito, pero nos sentíamos acogidos totalmente. Y mi abuelita, por ejemplo, ella era una mujer
extremadamente paciente y además con unos sentimientos muy bonitos, que siempre nos inyectaba eso de, hijo, tranquilo, no te exaltes, el que se enoja pierde, piensa las cosas, no razones de esa manera, no seas grosero con la gente no tiene la culpa de que tú estés enojado, siempre como en esa onda de tranquilos, llévense la paz. Bueno, el chiste es que hasta que murieron los dos viejitos, toda la familia estuvo reunida siempre alrededor de ellos, porque eran motivo de este amor, de este manantial de nos sentimos bien y a gusto aquí. Vamos a ir a compromiso de publicidad, interesante tema, la pedagogía de la familia. Lo compartimos con Laurita Barragán, que está aquí de regreso con nosotros y nos da mucho gusto. En un momento regresamos. Es perfecto, me ha tocado la parte mejor, Señor, me encanta. Como discípulos y misioneros, estamos llamados a intensificar nuestra fe y a anunciar que Cristo ha redimido todos los pecados y males de la humanidad. Voces de Esperanza. Regresamos. El mismo y único Espíritu guía y fortalece a la Iglesia en el anuncio de la palabra, en la celebración de la fe y en el servicio de la caridad. Voces de Esperanza. Continuamos. Estoy a la puerta de tu corazón, llamando todo el tiempo. Si escuchas mi voz y me abres tu puerta, entraré y cenaré contigo. Estoy a la puerta de tu corazón, llamando todo el tiempo. Muy bien, Hilda Tobar de la Dimensión de Laicos saluda al padre, felicita por el programa, da gracias por las atenciones. Juanita Sánchez de la Colonia del Seminario saluda al equipo, a todos en el programa, pide oración por el matrimonio de Juan y por la salud de Leonardo y por todos los enfermos. Síganse comunicando con nosotros, 273-1789 y 273-1755. También está checando mensajes que se publican en redes sociales, en Facebook, búsquenos como programa Voces de Esperanza. Gracias, Pati, por este servicio, Dios te bendiga. Laurita, entonces la familia tiene una función social, educativa, formativa. Estamos platicando acerca de la pedagogía en la familia. Muy importante, padre. Y vamos como a retomar, si ustedes no tienen inconveniente, cómo a nivel familiar es tan fácil ser reactivo, dejarnos atrapar por el momento, decir cosas que no queríamos decir, hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos y reflexionamos y decimos, ay, si tan solo me hubiera detenido a pensarlo, nunca hubiera reaccionado así. Es importante darnos cuenta de estas reacciones. Dexter hace un momento comentaba cómo su abuelita en su infancia le decía, a ver, mijito, no le contestes así, no seas grosero, mira que él no tiene la responsabilidad de lo que te está pasando. Te estaba enseñando a no ser reactivo, a darte cuenta que no había que reaccionar a la emoción, sino como detenerme. Y eso finalmente es la educación de la virtud cardinal de la prudencia. Claro. ¿No? Fíjate, Laurita, que algunos somos radioactivos. O sea, si ser reactivo es dejarse atrapar por el momento, decir cosas que no se quieren decir, hacer cosas que después uno se arrepiente. Radioactivo es explotar, agredir, porque eso es la radioactividad, ¿no? Contaminar y echar a perder las vidas. Nos pasa. Entonces, yo creo que yo he sido radioactiva. Yo también he sido radioactiva y me ha costado mucho trabajo. Yo me casé con un hombre que es muy prudente, a él le educaron la virtud de la prudencia. Yo lo empecé a observar desde que nos casamos y me podía dar cuenta de los beneficios de ser prudente y de los perjuicios de no serlo. Entonces él radioactiva. Él realmente sí mantenía mucho el equilibrio cuando estábamos en la crianza de los hijos,
donde las mamás, bueno, yo mamá era muy, muy reactiva, muy enojoncilla, ¿no? Y luego me arrepentía mucho y luego ponía yo a mis hijos que fueran mis policías y les decía, a ver, ustedes me van a decir cuando esté haciendo las cosas mal. Y entonces ya me levantaba en la manita y me decían, acuérdate que habías dicho que no. Ellos te estaban educando, Es muy importante porque nos ayudan. Claro. Ellos nos ayudan y nos monitorean, ¿no? Y yo lo tuve que hacer. Me ha costado mucho trabajo, no he logrado ser prudente, pero estoy en eso, Padre. Estoy en eso. Felicidades, Laurita, por este esfuerzo. Te agradecemos. En un momento, terminando el programa, te doy la absolución. Por favor, Padre, porque sí soy imprudente y a veces me gana la emoción. Y sí hay que recordar que esto es importante porque es cierto que nuestra vida personal y familiar sería mucho mejor si las personas realmente actuáramos en base a nuestros valores profundos. Claro. Si trabajáramos nuestra voluntad independiente, si esa lucha interna porque evitar que el egoísmo nos rebase y subordinarlo al bien mayor que sería el amor, podríamos tener una vida familiar mucho más relajada y mucho más tranquila, ¿no? Entonces, Lauris, bueno, has dicho reactivos, no. Y yo agregué radioactivos, Sí, fue mucho así. menos, porque contaminamos, envenenamos todo. Sí. ¿Qué sugieres o qué tenemos que hacer todos? ¿Qué necesitamos? Ya has dado luces. Necesitamos ser que proactivos. Proactivos. ¿En qué consiste? Platícame. Como darme cuenta que cuando esa emoción me está rebasando y estoy perdiendo el control, apretar el botón de pausa. Para y piensa. Para y piensa. Y entonces ese botón de pausa nos permite detenernos entre lo que nos sucede y la respuesta que vamos a dar a esto. Y entonces utilizar nuestra libertad interior para elegir nuestra propia respuesta. ¿Cómo crear ese botón de pausa en la vida personal y familiar? ¿Y cómo cultivar el espíritu en base a valores y no reaccionar basados en circunstancias? Pues para eso hemos hablado de las 4 dotes humanas que ya hemos trabajado aquí, que es la autoconciencia, la conciencia moral, la imaginación y la voluntad independiente. La autoconciencia es esa capacidad de detenernos y autoobservarnos, observarnos a nosotros mismos, estando conscientes de nuestro comportamiento. Y entonces, fíjense, es una dote humana que nos ha proveído el Señor desde nuestra creación, que nos permite apartarnos de nuestra vida y observarla. Incluso podemos observar a nuestros pensamientos. Después viene la conciencia, que es ese sentido moral o ético que tenemos de manera natural, es esa voz interna que nos permite evaluar lo que observamos en nuestra propia vida. Es muy importante hacernos cargo de estas dotes. La imaginación creativa, que es esa habilidad que tenemos para visualizar algo completamente diferente en nuestra experiencia pasada. En el diplomado de la Ibero que tomamos juntos, Padre, hicimos algún ejercicio en este sentido, cuando la expositora nos pidió que pensáramos en una experiencia donde podíamos vernos actuando de una manera incorrecta, que no nos gustaba como habíamos respondido o reaccionado más bien al evento. Sí. Y entonces lo recordábamos y ella nos hacía la pregunta de ¿cómo te sentiste viéndote así? Y bueno, la verdad es que nos sentíamos re mal. No, yo me puse hasta a llorar, Laurita. Cada quien trabajó. ¿Verdad? Y muchos estaban llorando, Sí, ¿recuerdas? sí, sí. Y yo me puse hasta a llorar porque fue un maltrato en los modos y en las palabras hacia feligreses. Ese fue el trabajo que hice. Recién ordenado sacerdote, falleció un bebé y yo, excusándome por trabajo y cosas pastorales de la comunidad, no estuve con ellos en lo humano, en lo espiritual, Sí, y esa fue la experiencia y me puse a llorar. Sí, sí, Sí la recuerdo, sí. Pero ¿verdad que es maravilloso, Claro que Padre? sí, Es maravilloso sí, porque claro. nos vemos, nos observamos. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, pues yo en mis arranques regañaba, me enojaba, y cuando los llevaba al colegio al otro día, cuando yo salía del colegio, verdaderamente me veía a mí misma y decía, ¡qué barbaridad! Soy una bruja, ¿cómo me verán mis hijos? Dios, ¿no? Laurita. Y entonces yo aprendía a verme en esta conciencia, en esta autoconciencia, y entonces sí,
después a imaginarme cómo nos hicieron el ejercicio. Nos pedía la expositora, ahora imagínense la misma circunstancia, ustedes respondiendo, no reaccionando, respondiendo de una manera diferente. Y entonces hacíamos el análisis de cuáles eran los sentimientos que nos dejaba esa respuesta. Y bueno, es un ejercicio que sí nos sirve mucho. A mí en lo particular también me ha servido mucho. Sí, pues Laurita, a veces qué vida tan bizarra, tan urania, ¿no? Volviendo a lo de la radioactividad. Si tenemos, gracias a Dios, todo esto, la autoconciencia, la conciencia, la imaginación y la voluntad independiente. La voluntad independiente y otros tantos regalos más, Dexter, para poder reaccionar, pero de una forma proactiva. Si hay una reacción, pero una forma proactiva, es decir, constructiva, positiva, pero pues a veces estamos tan dañados que lo que reflejamos es todo este proceso de daño que se viene trayendo. O estamos poco conscientes. Poco conscientes, Laurita. Cuando traemos a la conciencia eso que nuestro inconsciente nos sale, y entonces aumentamos el nivel de conciencia y podemos más autoposeernos, que sería realmente lo ideal, llegar a autoposeernos en ese autodominio personal. Para ser nosotros mismos, con nuestros propios medios, pero autoposeyéndonos, y entonces buscar que esta respuesta, en lugar de que sea una reacción, sea una respuesta, utilizando la libertad interior, que desde luego funcionaría mejor en el corto y en el largo plazo. Porque a lo mejor la reacción me funciona en el corto, en el momento, claro, pero no a largo plazo, me quedo con ese remordimiento y esa culpa. Y entonces tratar como de buscar autoposeernos en ese sentido. Y bueno, esa voluntad independiente, que es ese poder tomar acción, esforzarnos por lograr perspectiva y control. ¿Qué significa? El significado profundo de esta voluntad independiente es retirarme a la soledad del yo interno, para comprometerme a ganar privadamente mi batalla y enderezar mis propios motivos, subordinando mi impulso de regresar, justificándonos y satisfaciendo nuestro ego, por la sabiduría de nuestra conciencia e imaginación. Es decir, subordinar nuestro ego por la sabiduría de esa conciencia e imaginación que ya utilizamos, en función de algo mucho más grande, que esa gratificación egoísta a corto plazo. Y ese motivo grande y mayor será el amor. Claro, y es la respuesta que todos Esa es la respuesta. Dexter. Yo estaba pensando ahorita que Laurita nos explicaba con todos estos ejemplos e imágenes, y también con estas palabras que tal vez para alguna persona le pueden resultar un poco técnicas, ¿verdad? Porque se están usando palabras que se utilizan precisamente en toda la terapia familiar y demás, que son muy importantes, pero no están lejos del Evangelio en absoluto, porque nosotros a todo esto que Laurita nos acaba de mencionar le llamamos acá conversión. La conversión es otra cosa más que hacer un alto, revisar internamente mis motivaciones, mis alcances, mi historia, para que a la luz del Evangelio haya un cambio, una transformación, y termine yo siendo la persona que Dios quiere que yo sea, no la persona que me hizo mi propia historia por circunstancias, ¿no? Las que sean. Al final es, Dios me quería de una manera que no soy, vamos a decirlo así, como dice la figura del profeta, ¿no? Jeremías es del barro en las manos del alfarero, sí, que dice, yo lo hice y se echó a perder. Entonces el alfarero lo tomó, lo rompió y lo volvió a hacer. Es esa figura. La vida se nos echa a perder en el camino por situaciones y lo que sea. Dios nos permite reencontrarnos, hacer un alto, nos rompe con circunstancias a veces ajenas, nos rompe, pero no para pulverizarnos y tirarnos, sino para reconstruirnos ya, pues con toda esta sabiduría que la vida nos va dando, ¿no? Entonces, atención todos, estamos hablando de conversión, ¿eh? Un cambio de vida. Leemos algunas llamadas telefónicas y mensajes de radio escuchas y después vamos a compromiso de publicidad y regresamos para concluir el tema. Les saludamos a Alfer ER. Él nos dice, en el pecado va la condena, balas, en el amor va la salvación. Qué bonito. Edniux Iniestra, buen día a todos. Una pregunta, ¿dónde le pidieron ahora servicio pastoral al padre Polo Molinet? Estaba en Mexicalcingo, ahora está en la parroquia de San Simón de Guerrero, al sur, de este lado.
rumbo a Tejupilco, la carretera hacia Tejupilco. Después de Temascaltepec está San Simón de Guerrero. Allá está trabajando ahora el padre Polo Molinet. Pati González de Toluca saluda y agradece las atenciones del padre, que contemos con ellas si es de que se realiza algún festejo de aniversario del programa. También invita al rezo del Santo Rosario de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, hoy 2 de la tarde en la nave E de la Central de Abastos. Santa Rodríguez de Toluca, el comentario de la prudencia de Laurita le cayó como anillo al dedo. Saluda al padre, a Laurita, a Dexter, al equipo y pide oración por sus necesidades. Yo espero que a ninguna le haya caído la expresión de qué bruja soy. Así lo dijiste. ¡Qué bruja! Sí, así lo dijiste, Laurita. Bueno. Yo me veía con una bruja a mí misma. Dios mío. Mabel de Ocotitlán saluda al padre, Laurita, a Dexter, al equipo. Que Dios nos bendiga a todos en el programa y pide oración por su salud. En un momento regresamos y tenemos más voces de esperanza. Cuánto te amo. La familia ha sido y es espacio y escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos. Hogar en que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Voces de esperanza. Regresamos. Las parroquias son células vivas de la iglesia Y lugares privilegiados en los que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de la iglesia. Voces de esperanza. Continuamos. Después del compromiso de publicidad, y ustedes no escucharon, aquí durante el corte una confesión comunitaria, Laurita, Dexter, el padre Jorge, en torno a que a veces actuamos como los brujos malos y feos del cuento. Dexter, comentabas algo muy interesante, que en ocasiones como padres de familia, quieres hacer todo, tener el control de todo, y cuando se te sale de control esto, tu reacción, aquí sí reacción, es de inmediato, pues bueno, no agresiva en el todo, pero sí el mal humor, el descontrol, la tristeza. Y yo te comentaba que a veces también como sacerdote y pastor en la comunidad o en el servicio que tengas encomendado, el querer controlarlo todo, y cuando se te sale de control empiezas también a maltratar a la oveja, a hacerle daño, a golpearla, a lastimarla. Y Laurita, pues también nos estabas platicando experiencias. Que venía yo con mi hija y hoy teníamos que salir más temprano. Yo venía muy molesta con ella, la presioné y pues no estuvo bien. Si ella me hacía el favor de traerme, bueno, pues ni hablar, ¿no? Yo creo que todo esto nos ayuda, de veras, a la familia Voces de Esperanza, y nos incluimos, a que sí estamos en un proceso constante, permanente de pedagogía, de educación y de formación. Y lo que tú mencionabas, Dexter, de conversión, y donde la gracia de Dios está con nosotros y nos acompaña. Sí, como decía Dexter, ¿no? Como Cristo le dijo a San Pablo, ¿no? Te basta mi gracia. Fíjate que un día nos hacía una pregunta un sacerdote, que se las hago aquí a todos. Decía, bueno, a ver, levante la mano, ¿quién ya es como Dios quiere que sea? Pues nadie. Luego preguntó, ok, levante la mano el que ya es como su esposa, sus hijos quieren que sea. Nadie. No, qué cosa. Levante la mano, ¿quién ya es como quisiera ser? Pues nada. No, hombre, todos con cara deprimidos, y al final se aventó una buenísima y dijo, levante la mano, ¿quién ya no es como era antes? Y todos levantamos la mano, porque ya no somos lo que quisiéramos, pero ya no somos lo que éramos antes. Ya salimos de la meta, ¿verdad? De la salida en esta carrera, ya caminamos, tal vez poquito, unos más, otros menos, pero ya no somos lo que éramos antes, por gracia de Dios, por estas ayudas, por los consejos de la gente que nos ha acompañado en la vida, sobre todo por Jesús que está en nuestro corazón. Es cierto, tal vez no somos como quisiéramos, ¿no? Decías tú, la bruja que traemos dentro, pues sí, todos traemos. Todos, durísimo. Pero es que es cierto, todos tenemos un brujo, una bruja, un algo que no nos deja ser como quisiéramos ser. Claro. Pero si hacemos un alto decimos, pero tampoco soy
como era antes. Fíjate que en ocasiones el juicio hacia gente que se acerca a los servicios o trabajos pastorales de la comunidad o incluso a las celebraciones y oraciones de la parroquia, luego la familia o los amigos le juzgan mucho. Sí. Sobre todo la expresión que de suyo ya es muy dañina y lapidaria. ¿A qué vas si no cambias? Y mucha gente a mí me lo dice, padre, pues mire, mis hijos me dicen que de qué me sirve tanto que el rosario, que la asociación, que estoy en la misión permanente y en la revitalización de la parroquia, si no cambio, si sigo siendo la bruja fea y mala del cuento aquí en la casa. Diles a tus hijos que le den gracias a Dios, que vas a la iglesia, que vas a la oración, que estás en la misión, porque si no fueras, imagínense Sí, claro. qué tipo de persona serías. Lo que tú comentabas, un antes y un ahora, y que estás en proceso de conversión. O sea que plenamente hasta la eternidad, hasta allá, y que te estás esforzando, y que estás luchando, y que pides que te ayuden, que ellos te ayuden, y que tú quieres ayudarlos. Y sí lo necesitamos vivir esa humildad, esa dosis de humildad para darme cuenta que sí necesito. Lo primero que necesito es la gracia de Dios. Y luego necesito la ayuda de los demás para poder yo ser mejor persona, ¿no? Es decir, sí lo necesitamos, pero hacer conciencia de esto tiene que ver con un proceso. Y bueno, creo que Dios nos da la gracia. Creo que cuando se llega a una etapa de la vida en donde se puede ya contemplar en retrospectiva una serie de circunstancias, podemos poner sobre la mesa y optar por lo mejor. Porque ahora, por ejemplo, Dios me ha dado la bendición de tener una nieta de 2 años y medio, y de verdad que ahora, con ella, pues tengo que trabajar esa parte que a veces me faltó con mis hijos, pero que Dios me permite ahora trabajarlo con ella, dárselo a ella, con toda esta experiencia, con todo esto que me ha tocado vivir, y con este nivel de conciencia que Dios me permite y me ayuda a ir teniendo, que me voy equivocando, pero como dice el Padre, estamos en el proceso, me doy cuenta de lo que hice mal, y a lo mejor es tiempo de pedir perdón a los hijos, de pedir perdón al esposo, de pedir perdón a Dios mismo por todos los errores que hemos cometido y agradecerle la oportunidad de poder aterrizar un proceso a través de este postre de la vida que son los nietos. Le pido perdón a Dios y a ustedes por todos mis errores y horrores. Así es. Y es una actitud constante y permanente de cambio de vida. Sí. Quien diga que no tiene pecado, comenta la palabra de Dios, es un mentiroso. Sí, claro. Y todos estamos en este proceso de lucha. Dexter. Así es. San Pedro, que estuvo 3 años con Jesús, siendo discipulado ahí con él, el último día que estuvo con Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a Marcos, dice el Evangelio de San Juan, totalmente reactivo el tipo, y habían estado hablando de que fuera paciente. Bien uranio, ¿no? Bien radioactivo. O sea, que fue que el amor, todo el discurso que Jesús les echó 3 años, y a la hora de la hora todo el testimonio del que sacó la espada y o sea, hubo una reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que decía un amigo, al mejor chango se le cae el plátano un día, ¿no? Al mejor torero un día lo agarra el toro. No somos perfectos. A veces la gente te ve a ti, padre, a ti, Laurita, a mí, y nos dice, oye, qué grandes seres humanos son ustedes. Y yo, gente que me lo ha dicho, digo, mira, yo soy un gran pecador, eso sí sé que soy. Un gran pecador, pero en las manos de un gran Salvador. Eso sí lo tengo que reconocer. Soy un gran pecador en las manos de un gran Salvador. El único Salvador que es Jesús. Eso somos. Y con estas ayudas, pues nos vamos perfeccionando. Vamos guardando la espada para no cortar orejas. Llamadas y mensajes. Dice Olga Lidia Esquivel Resillas, perdón. Me gusta mucho el programa. Saludos a todos. Malena Montes Sinacantepec. Qué bonito tema. Da gracias a Laurita, pues nos hace reflexionar. Gracias por las orientaciones. Saluda al padre y felicita por el programa. Pide oración por sus nietos. Silvia Sapi de San Francisco Tlaxilalcalpan. Saluda al padre, al equipo. Nos dice que se organiza algo para el aniversario, que igual contemos con ella. Gracias. Pide oración por Jessica Belém y Yesenia Marlene, quien ayer cumplieron 15 años, que Dios las bendiga. Rosimar, buen día, voces de esperanza, familia, agradezco a Dios un día más de vida, pido oración por todos los niños, en especial por los más necesitados del amor de sus padres. Padres, no sean pesados con sus hijos. Ella nos recuerda la cita bíblica de Colosenses 3:18. Analicemos qué hacemos de nuestros hijos
corrijamos con amor. Bendiciones Ay, a qué todos. bonito. Concluye el programa, Laurita, por Muy favor. bien, padre, muchas gracias. Pues ya hablamos de estas 4 dotes humanas, pero hay autores que nos hablan de una 5ª dote humana. Y se dice que es una dote humana de segundo orden porque surge de la mezcla de las 4 anteriores. Y esto consiste en lograr una perspectiva de buen humor. Requiere autoconciencia para reafirmar lo que es realmente importante. Sí requiere de la autoconciencia. Pero el humor viene de la imaginación creativa, que también la requiere. ¿Y qué sería el humor? Pues es esa habilidad de poner juntas todas las cosas de manera que sean verdaderamente nuevas y divertidas. Es decir, nuestros hijos merecen padres alegres. Claro. Porque nosotros en ese convivir aprendemos a vivir en nuestro núcleo familiar. Es algo que nos enseñan nuestros padres, aprendemos a vivir. Y el sentido del humor genuino realmente viene de la conciencia. Es reconfortante y es animador y no cae en el cinismo. Es decir, hay una línea muy delgada entre este sentido del humor y lo que puede ser el sarcasmo. Hay que dejarlo muy claro. El sentido del humor proviene de la conciencia, de la alegría interior que Dios nos provee. Entonces habrá que sumarlo a las 4 dotes humanas, en donde necesitamos tener una gran fuerza de voluntad. Laurita y Dexter, les agradezco su participación. Me han hecho reflexionar, pensar. Tengo que hacer un serio examen de conciencia este día. En el nombre de Dios. Ya hombre, somos la 2, misericordia de padre. Dios. Bueno, Lauris, que sigas mejor, Dios mediante. Muchas gracias, padre. Dexter, Gracias buen día y por todo. gracias. A tus órdenes, padre. Gracias, José, gracias, Belén, y también Pati. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Buen día, voces de esperanza. Hasta pronto, hijos. Dios los acompañe. La Comisión Diocesana para las Comunicaciones Sociales y Radio Capital presentaron Voces de esperanza. La Voz de Dios, La voz de Dios. la voz de la Iglesia, La voz de la iglesia. La voz del mundo. Voces de esperanza.